La lluvia de otoño golpeaba con una furia implacable contra los cristales empañados del carruaje, un eco lúgubre que parecía compadecerse del destino de Catalina de Borbón. Sentada con la espalda rígidamente erguida, la joven observaba cómo las sombras de los castaños de Aranjuez se alargaban como garras sobre el camino embarrado, anunciando la proximidad de su destino final. No era una novia acudiendo a sus nupcias, sino una moneda de cambio, una ofrenda entregada por un padre consumido por las deudas de juego al hombre más temido de toda España. Sebastián de Velasco, el duque de Aranjuez, la esperaba en su fortaleza de piedra, no con flores, sino con un contrato frío que sellaría su servidumbre. Catalina apretó sus manos enguantadas, sintiendo el peso de su linaje caído, pero su mirada no reflejaba derrota, sino una determinación forjada en el fuego de la necesidad más absoluta. El carruaje se detuvo frente a la imponente fachada del palacio, una estructura de granito que exhalaba una frialdad capaz de congelar el alma más cálida. Al descender, el viento gélido azotó su rostro, pero Catalina no retrocedió ni un centímetro mientras los pesados portones de roble se abrían con un quejido metálico. El vestíbulo principal era un despliegue de opulencia sombría, donde las armaduras de los antepasados Velasco parecían juzgar su intrusión con cuencas vacías y severas. Allí, bajo la luz mortecina de una lámpara de araña, aguardaba la figura imponente del duque, cuya silueta recortada contra la chimenea recordaba a un monarca de un reino en ruinas. Sebastián no se movió para saludarla. Su silencio era una declaración de guerra, una barrera invisible, construida con años de cinismo y una desconfianza profunda hacia cualquier ser que portara el nombre de mujer. Sebastián de Velasco caminó con una elegancia depredadora hacia ella, sus botas resonando en el mármol como sentencias de muerte en un juicio sumario. Sus ojos, oscuros como pozos de obsidiana, recorrieron a Catalina con desprecio apenas velado, buscando en ella el rastro de la avaricia que, según él, definía a todo su sexo. Sin mediar palabra de bienvenida, extrajo un documento amarillento de su casaca de terciopelo y lo sostuvo sobre las llamas que danzaban en el hogar. Con un gesto seco, dejó que el fuego devorara el contrato que estipulaba el precio de la joven, mientras las cenizas negras flotaban en el aire como mariposas muertas. «No pienses que este gesto es clemencia, Catalina de Borbón», sentenció, con una voz de barítono que vibró en las paredes. «Simplemente he decidido que tu valor es nulo para mis libros de contabilidad. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Catalina enfrentará en su camino hacia la justicia y la redención. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada y vendida se convierte en la estratega más temida del ducado, desafiando el corazón de piedra de un hombre herido, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica de voluntades. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser mucho más fuerte de lo que creías posible? Catalina sintió el impacto de sus palabras como una bofetada física, pero en lugar de bajar la cabeza, dio un paso adelante, acortando la distancia con el gigante de piedra. Sus ojos se encontraron con los del duque en un duelo silencioso, donde la fragilidad de ella se transformó en una lanza de dignidad inquebrantable. Si mi valor es nulo para vos, señor entonces, vuestro juicio es tan pobre como las finanzas de mi padre, respondió ella con una calma que hizo que Sebastián entornara los ojos. Por primera vez en años, alguien se atrevía a desafiar su autoridad dentro de sus propios muros, y esa pequeña chispa de rebelión encendió un interés que él creía enterrado bajo capas de odio. La atmósfera en el gran salón se volvió densa, cargada de una electricidad estática que presagiaba una tormenta mucho más devastadora que la que rugía fuera. El duque soltó una carcajada seca
carente de cualquier rastro de humor, un sonido que se perdió en las alturas de las bóvedas góticas del palacio. Se dio la vuelta, dándole la espalda en un gesto de calculada indiferencia, y señaló con su bastón de mando hacia las sombras del pasillo oriental. Te quedarás en el ala de los invitados, donde el polvo sea tu única compañía, hasta que decida qué utilidad puede tener una marquesa sin fortuna. Ordenó con frialdad absoluta. Catalina observó su espalda, notando por un segundo una rigidez antinatural en sus hombros, una grieta en su armadura de arrogancia que él intentaba ocultar con su tono autoritario. Ella no necesitaba su permiso para existir, y mientras se retiraba guiada por un criado silencioso, juró que el duque de Aranjuez recordaría su nombre no como una deuda, sino como una lección de humildad. La habitación asignada a Catalina era un testamento de abandono, con muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas aguardando el regreso de una vida que ya no existía. El aire olía a humedad y a madera vieja, un recordatorio constante de que el esplendor de los Velasco era una fachada que escondía una profunda decadencia moral y espiritual. Sin embargo, Catalina no se dejó amilanar por la penumbra. Se acercó a la ventana y observó la extensión de las tierras del ducado bajo la tormenta. Sabía que Sebastián la despreciaba debido a la traición de su primera esposa. Una herida abierta que supuraba odio hacia todo lo femenino, pero ella no era como las demás. Poseía una mente matemática que veía patrones donde otros solo veían caos, y esa sería su arma secreta en los días venideros. En la soledad de su primera noche, Catalina no se entregó al llanto, sino que desempacó los pocos libros de leyes y cuentas que había logrado rescatar del naufragio de su hogar. Mientras la vela se consumía lentamente, sus dedos trazaban las líneas de antiguas ordenanzas y registros comerciales, preparándose para el enfrentamiento intelectual que sabía inevitable. Sabía que el duque gobernaba con mano de hierro, pero un imperio construido solo sobre el miedo es un gigante con pies de barro que cualquier grieta puede derribar. Ella encontraría esa grieta, no para destruir a Sebastián, sino para obligarlo a ver la realidad de un mundo que estaba cambiando fuera de sus muros fortificados. La justicia social no era un concepto que el duque manejara, pero ella se encargaría de que aprendiera su significado a través de la razón. Desde su despacho, Sebastián observaba la luz tenue que emanaba de la ventana de Catalina, sintiendo una inquietud que no lograba silenciar con su habitual rigor. Aquella mujer poseía una mirada que le recordaba a los antiguos espejos de su madre, clara, profunda y capaz de reflejar las verdades más oscuras del alma humana. Se llevó una mano a los ojos, sintiendo la punzada de dolor que anunciaba que su visión volvía a nublarse. Un secreto que guardaba con el celo de un tesoro maldito. Si sus acreedores o el envidioso marqués Gaspar de Valente descubrieran su debilidad, el ducado de Aranjuez caería como un castillo de naipes antes del amanecer. Necesitaba mantener el control, pero la presencia de Catalina era una variable que no había incluido en sus cálculos de poder y venganza económica. El amanecer trajo consigo una neblina espesa que envolvía el castillo como un sudario, borrando las fronteras entre la tierra y el cielo, entre la realidad y la pesadilla. Catalina se despertó antes de que el primer criado encendiera las estufas, movida por una urgencia que nacía de sus entrañas y le exigía comenzar su misión. No permitiría que Sebastián la mantuviera encerrada como un trofeo de guerra o una reliquia del pasado. Ella caminaría por los pasillos de Aranjuez con la frente en alto. Cada paso que daba por las alfombras desgastadas era un acto de soberanía personal, una reconquista silenciosa del espacio que el duque pretendía negarle con su
Indiferencia. Ella sabía que los secretos del palacio estaban escritos en los libros contables y no descansaría hasta encontrar la verdad que yacía oculta tras el velo del odio. El primer encuentro oficial en el desayuno fue un ejercicio de etiqueta gélida, donde el tintineo de la plata contra la porcelana era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Sebastián, sentado en la cabecera de la mesa infinita, parecía un ídolo de piedra tallado por un escultor que solo conocía el dolor y la soledad. Catalina, frente a él, comía con una parsimonia que denotaba una educación exquisita, pero sus ojos no dejaban de analizar cada movimiento, cada parpadeo del hombre que ostentaba su destino. Fue entonces cuando el duque, sin levantar la vista de su plato, le informó que el marqués Gaspar de Valente vendría esa tarde a discutir unos términos de propiedad. Catalina notó cómo los dedos de Sebastián se tensaban ligeramente sobre el cuchillo, una señal de vulnerabilidad que no pasó desapercibida para su aguda observación. La llegada del marqués Gaspar de Valente al palacio de Aranjuez trajo consigo un aire de toxicidad que incluso la lluvia más persistente no lograba lavar de los jardines. Gaspar, con su sonrisa de hiena y sus vestiduras de seda excesivamente recargadas, representaba todo lo que Sebastián de Velasco despreciaba: la ambición desmedida que se oculta tras la etiqueta cortesana. Catalina, observando desde la galería superior, notó de inmediato la forma en que el marqués miraba las tierras del duque, no con la admiración de un igual, sino con el hambre de un depredador que espera el momento del colapso. Sabía que Gaspar no era simplemente un vecino ambicioso, sino un arquitecto de la ruina ajena que tejía sus redes con paciencia infinita. La tensión en el vestíbulo era palpable, un duelo de voluntades donde el duque intentaba proyectar una fuerza que sus ojos cansados apenas lograba sostener ante la mirada inquisitiva del visitante. Sebastián recibió al marqués en su estudio privado, un santuario de roble y cuero donde el olor a tabaco y papel viejo se mezclaba con la hostilidad latente entre ambos hombres. Gaspar comenzó a desplegar una serie de pergaminos sobre la mesa, documentos que pretendían cuestionar la legitimidad de ciertos derechos de propiedad portuaria que pertenecían a los Velasco desde hacía generaciones. Con una voz meliflua y cargada de falsa preocupación, el marqués sugería que el duque debería considerar una cesión amistosa antes de que el Consejo de Castilla interviniera en el asunto. Sebastián, manteniendo su máscara de hierro, escuchaba las amenazas veladas mientras luchaba contra una mancha gris que comenzaba a invadir su campo visual, amenazando con dejarlo ciego frente a su enemigo. Cada palabra de Gaspar era un dardo envenenado que buscaba la grieta en el honor del duque de Aranjuez. Catalina, haciendo gala de una audacia que sorprendió a los mismos criados, entró en el estudio bajo el pretexto de entregar una correspondencia urgente que supuestamente acababa de llegar. Sus ojos rápidos captaron de inmediato la disposición de los documentos sobre la mesa y la palidez inusual que cubría el rostro de Sebastián en ese preciso instante. Con una elegancia natural que dejó a Gaspar momentáneamente descolocado, ella se posicionó junto al duque, permitiéndole a él un momento de respiro para recuperar el enfoque de su visión. Sin pedir permiso, Catalina deslizó su mirada sobre los intrincados párrafos de los contratos de Valente, identificando errores que solo alguien con un conocimiento profundo de las leyes mercantiles podría detectar. El marqués la miró con una mezcla de curiosidad y desdén, ignorando que aquella mujer era la pieza que destruiría su tablero de juego. El duque, sintiendo el apoyo silencioso de Catalina a su lado, recuperó la firmeza en su voz y rechazó de plano las propuestas del marqués, instándole a abandonar el castillo inmediatamente. Gaspar se puso de pie, su
rostro transformándose en una mueca de furia contenida, y antes de salir lanzó una mirada cargada de malicia hacia la joven marquesa caída en desgracia. «Tened cuidado, duque», siseó con voz venenosa. «La belleza es un adorno que a menudo oculta una traición más profunda que la que ya habéis sufrido en el pasado». Tras su partida, el silencio que quedó en la habitación era denso y amargo, como el pozo de un vino que se ha echado a perder por el tiempo. Sebastián se hundió en su sillón, cerrando los ojos con un gesto de agotamiento que reveló, por un breve segundo, la magnitud de su soledad. Catalina no se retiró como él esperaba, sino que comenzó a organizar los documentos dispersos sobre la mesa con una eficacia metódica que denotaba una mente privilegiada para el orden. Sebastián la observó a través de sus párpados entornados, preguntándose por qué una mujer que había sido tratada con tanta frialdad decidía quedarse a su lado en el momento de mayor vulnerabilidad. «¿Qué buscas en estos papeles, Catalina?», preguntó él, su voz perdiendo parte de su aspereza habitual para dar paso a una curiosidad genuina y algo melancólica. Ella no levantó la vista, concentrada en una cláusula específica que Gaspar había intentado ocultar tras una retórica legal farragosa y engañosa. «Busco la verdad que vuestros ojos se niegan a ver, señor duque, porque la traición de una mujer no debería cegaros ante la traición de un hombre», respondió ella con firmeza. En los días siguientes, una tregua tácita se estableció entre los dos protagonistas, una alianza nacida de la necesidad y de un respeto que comenzaba a germinar en los terrenos baldíos de su desconfianza. Catalina pasaba horas en los archivos polvorientos del palacio, desenterrando registros que probaban la manipulación sistemática de documentos por parte de la familia Valente a lo largo de las décadas. Descubrió que la ruina de su propio padre no había sido solo producto del juego, sino de una red de extorsión tejida por Gaspar para debilitar a todos los aliados potenciales del duque. Cada descubrimiento era una pieza de un rompecabezas que mostraba la magnitud de la conspiración que amenazaba no solo la fortuna de Sebastián, sino la estabilidad de toda la región. El drama personal se entrelazaba con la lucha por la justicia social en un baile complejo de intereses y sentimientos encontrados. Antes de continuar con esta increíble historia de Catalina y del duque Sebastián de Velasco, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La salud visual de Sebastián continuó deteriorándose y con ella su capacidad para gestionar los asuntos diarios del ducado, lo que obligó a Catalina a asumir un papel cada vez más activo. Ella se convirtió en sus ojos y en su mano derecha, leyendo para él los informes de los administradores y redactando órdenes que buscaban proteger a los campesinos oprimidos por las deudas. A través de este trabajo compartido, Sebastián comenzó a ver la verdadera esencia de Catalina, una mujer cuya inteligencia era solo superada por su empatía hacia aquellos que sufrían bajo el peso de la injusticia.
La barrera de hielo que él había construido alrededor de su corazón empezó a agrietarse, dejando pasar la luz de una admiración que amenazaba con convertirse en algo mucho más profundo y peligroso. Ya no la veía como una moneda de cambio, sino como la única persona capaz de entender el peso de su corona ducal. Una tarde, mientras trabajaban junto al fuego, Sebastián le confesó el secreto que lo atormentaba. La supuesta traición de su primera esposa había sido un sacrificio que él mismo orquestó para salvar a su hermana de un escándalo mortal. Había permitido que el mundo lo viera como el hombre despechado y frío para proteger el honor de su sangre, cargando con el estigma de la amargura como si fuera una penitencia eterna. Catalina escuchó con el corazón encogido, comprendiendo por fin que la crueldad del duque era solo una armadura diseñada para ocultar una nobleza de espíritu que pocos poseían. Al tocar su mano para consolarlo, sintió una descarga de emoción que la dejó sin aliento, una conexión que trascendía las leyes y los contratos sociales de su tiempo. En ese momento, en la penumbra del estudio, el duque de Aranjuez y la hija del marqués ya no eran extraños, sino almas gemelas. Sin embargo, el peligro acechaba en las sombras, pues el marqués Gaspar no se había quedado de brazos cruzados ante la resistencia del duque y la interferencia de esa joven advenediza. Gaspar comenzó a difundir rumores malintencionados en la corte, sugiriendo que Catalina era una espía enviada para terminar de arruinar al duque y que su influencia sobre él era fruto de la hechicería. La jerarquía social de la época, siempre lista para juzgar a una mujer que se atrevía a ocupar espacios de poder masculino, se volvió contra ella con una ferocidad inusitada. Sebastián, aunque deseaba defenderla públicamente, se encontraba limitado por su propia debilidad física y por la necesidad de no revelar su pérdida de visión ante sus enemigos políticos. El conflicto escalaba, moviéndose desde los salones privados, del palacio hasta la esfera pública de la alta sociedad española de mediados del siglo XIX. Catalina descubrió que Gaspar estaba desviando fondos de la corona, un rastro de corrupción que se extendía hasta el mismísimo puerto comercial donde se decidía el futuro económico del país. Esta información era la espada que necesitaba para cortar la red de mentiras del marqués, pero también era una sentencia de muerte si no se manejaba con la discreción adecuada. Ella sabía que debía actuar rápido, antes de que Gaspar lograra convencer al rey de que Sebastián ya no era apto para ostentar su título y sus tierras. La presión era asfixiante, y cada noche Catalina se dormía con el temor de que el amanecer trajera consigo una orden de embargo, o algo mucho peor para el hombre que empezaba a amar. La justicia social que ella tanto anhelaba dependía ahora de su astucia y de la capacidad del duque para confiar plenamente en ella. El duque, por su parte, luchaba contra sus propios demonios internos, debatiéndose entre su deber de proteger su linaje y el deseo creciente de rendirse a los sentimientos que Catalina despertaba en él. Se sentía indigno de su lealtad, viéndose a sí mismo como un hombre roto que solo podía ofrecerle sombras y un futuro incierto marcado por la oscuridad inminente. A pesar de su frialdad exterior, sus gestos hacia ella se volvieron más suaves. Una palabra de aliento aquí, una mirada cargada de gratitud allá, pequeños indicios de una transformación interior asombrosa, pero el pasado siempre encontraba la manera de reclamar su cuota de dolor, y un antiguo secreto de la familia de Catalina salió a la luz, amenazando con destruir la frágil confianza que habían construido. El marqués Gaspar había encontrado la forma de golpear a Catalina donde más le dolía, en su honor familiar. A pesar de los ataques, Catalina se mantuvo firme,
utilizando su memoria fotográfica para reconstruir los libros contables que Gaspar había intentado destruir en un incendio provocado en las oficinas del puerto. La tensión dramática alcanzó su punto álgido cuando se supo que una delegación real visitaría Aranjuez para auditar las cuentas del ducado y evaluar la capacidad de Sebastián como gobernante. Catalina sabía que ese sería el momento definitivo, la batalla final donde la verdad y la mentira se enfrentarían bajo la mirada severa de la justicia monárquica. Preparó su defensa con la meticulosidad de una general, sabiendo que cualquier error condenaría no solo a Sebastián, sino a todas las familias que dependían de su protección. La vulnerabilidad de ambos protagonistas se convirtió en su mayor fuerza, uniéndolos en una causa común que desafiaba las convenciones de su clase social. El bloque termina con un aire de expectación y peligro inminente, mientras los preparativos para la visita real transforman el palacio en un hervidero de actividad y ansiedad. Sebastián mira a Catalina desde el otro lado del gran salón, dándose cuenta de que ella es la única razón por la que todavía tiene fuerzas para luchar contra el destino. Ella le devuelve la mirada con una promesa silenciosa de lealtad absoluta, sabiendo que el camino que tienen por delante está lleno de trampas y espinas. La narrativa se prepara para entrar en su fase más oscura, donde las sombras del pasado y las ambiciones del presente chocarán con una violencia que cambiará sus vidas para siempre. El duque y la estratega están listos para el juego final, pero el costo de la victoria podría ser más alto de lo que cualquiera de los dos está dispuesto a pagar. La mañana de la auditoría real amaneció con un cielo de color ceniza que parecía presagiar el desastre inminente sobre el ducado de Aranjuez. El palacio, antes un símbolo de poder inamovible, se sentía ahora como una prisión de cristal, donde cada movimiento de Catalina y Sebastián era observado por ojos traicioneros. Los emisarios del Consejo de Castilla llegaron con una pompa fría, portando documentos lacrados que exigían la apertura inmediata de los archivos privados de la familia Velasco. Catalina sintió un escalofrío recorrer su columna al ver al marqués Gaspar de Valente escoltando a los oficiales reales, con una sonrisa triunfante que delataba su papel en esta emboscada legal. La joven estratega sabía que los libros habían sido manipulados por manos expertas y que el rastro de la deuda de su padre sería utilizado como el ancla que los hundiría a ambos en el fango de la deshonra pública. Sebastián intentó ponerse en pie para recibir a la delegación con la dignidad que su título le exigía, pero un repentino ataque de vértigo, producto de su visión menguante, lo hizo tambalearse peligrosamente frente a sus enemigos. El marqués Gaspar soltó una risita burlona, señalando la debilidad del duque como una prueba irrefutable de que ya no era capaz de administrar sus vastos dominios ni de proteger los intereses de la corona. Catalina se apresuró a sostener el brazo de Sebastián, ofreciéndole su fuerza física y su claridad mental en un gesto de lealtad que fue interpretado por los presentes como una muestra de su influencia indebida. En ese instante, la vulnerabilidad del duque quedó expuesta ante todos, y el silencio que siguió fue más demoledor que cualquier acusación formal, marcando el inicio del descenso hacia el abismo que Gaspar había cavado con tanto esmero. La situación empeoró drásticamente cuando los auditores extrajeron un libro de cuentas secreto que Catalina no había logrado revisar, uno que contenía registros falsos de pagos a facciones rebeldes. Gaspar había plantado estas pruebas de alta traición con una precisión quirúrgica, asegurándose de que la firma del duque apareciera en cada página incriminatoria, una falsificación tan perfecta que incluso Sebastián dudó por un momento de su propia memoria.
Las acusaciones de malversación y conspiración contra la reina cayeron como martillazos sobre el honor de la casa de Aranjuez, dejando a sus defensores sin palabras y sin margen de maniobra. Catalina buscó desesperadamente una inconsistencia en los números, pero la presión del momento y la mirada hostil de los oficiales reales nublaron su mente matemática por primera vez en su vida. Se sentía como si estuviera gritando bajo el agua, viendo cómo el mundo que intentaba salvar se deshacía entre sus dedos. El marqués de Valente, aprovechando el caos, presentó una orden judicial que le otorgaba la administración temporal de las tierras y puertos del duque mientras durase la investigación oficial por traición. Con un gesto de absoluta crueldad, ordenó que Sebastián fuera confinado en sus aposentos y que Catalina fuera expulsada del palacio bajo el cargo de complicidad en la ruina económica de la región. Los guardias, que hasta ayer juraban lealtad a los Velasco, se movieron con una eficiencia fría, obligados por las órdenes reales que Gaspar esgrimía como una espada flamígera. Sebastián, privado de su autoridad y con la vista sumida en una niebla casi total, no pudo evitar que arrastraran a Catalina lejos de él, y sus manos se buscaron en el aire en un último y desesperado contacto que fue cortado por la fuerza bruta de los soldados de Valente. Catalina fue arrojada a las calles de Aranjuez bajo una lluvia que se mezclaba con sus lágrimas de impotencia, despojada de su título, de su hogar y de la única persona que había aprendido a amarla por su intelecto. Mientras caminaba por el barro, escuchaba los susurros de los mismos aldeanos que ella había intentado proteger, quienes ahora la señalaban como la bruja financiera que había traído la desgracia al buen duque. La traición social era tan amarga como la legal. Gaspar había hecho un trabajo impecable, destruyendo su reputación antes incluso de que pudiera defenderse en un juicio justo. Se refugió en una pequeña posada de mala muerte en las afueras, sintiendo que el peso del mundo la aplastaba contra el suelo sucio, preguntándose si su lucha por la justicia no había sido más que una quimera alimentada por su propia soberbia. En el palacio, Sebastián vivía su propio infierno personal, encerrado en una oscuridad que no era solo física, sino del alma, escuchando los pasos de los hombres de Gaspar, saqueando sus tesoros y archivos. Podía oír la voz del marqués, dando órdenes desde su propio escritorio, burlándose de su ceguera y planeando la anexión definitiva de sus propiedades a la corona de Valente. Cada minuto de soledad era una tortura, donde el duque se reprochaba haber permitido que Catalina entrara en su vida solo para verla destruida por su propia debilidad y por los fantasmas de su pasado. La falta de noticias sobre el paradero de la joven lo consumía más que la enfermedad, y por primera vez en décadas el hombre de piedra lloró en silencio por la pérdida de la luz que ella había traído a su gélida fortaleza de soledad. Este es el momento más oscuro de Catalina. La traición la ha llevado al límite, perdiendo su hogar y al hombre que ama. Pero aquí es donde comienza su verdadera transformación desde las cenizas. Si tu corazón late más rápido esperando su justicia, si necesitas ver cómo esta mujer convierte su dolor en el poder necesario para derrocar a un tirano, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará el destino de todo el ducado de Aranjuez. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Catalina? ¿Te rendirías al destino o lucharías hasta el final por el hombre que creyó en ti? Sin embargo, en la profundidad de su desesperación, Catalina encontró una chispa de fuego que Gaspar no había logrado apagar. Su memoria fotográfica de los libros que había estudiado noches atrás. Al cerrar los ojos, los números y las fechas empezaron a bailar frente a ella, revelando el error fatal que el marqués había cometido en su prisa por fabricar las pruebas de traición.
Gaspar había utilizado un tipo de papel y una tinta que solo se fabricaban en las colonias del sur, un detalle que no coincidía con las fechas de los supuestos registros antiguos del duque. Esta pequeña inconsistencia era la grieta que Catalina necesitaba para derrumbar todo el edificio de mentiras de su enemigo. Pero para ello necesitaba acceder a las pruebas originales que ahora estaban bajo llave en el despacho ocupado por Valente. La misión parecía suicida, pero el amor y el hambre de justicia le devolvieron a sus músculos una fuerza que creía perdida para siempre. Mientras tanto, Gaspar comenzó a ejercer su poder con una tiranía que pronto hizo añorar a los campesinos la mano firme pero justa de Sebastián de Velasco. Los impuestos fueron duplicados de la noche a la mañana, y los trabajadores del puerto fueron sometidos a condiciones de servidumbre que recordaban a los siglos más oscuros de la historia feudal. El descontento social empezó a hervir bajo la superficie de la región, creando una atmósfera de rebelión latente que Catalina decidió aprovechar para su causa. Ella comenzó a reunirse en secreto con los líderes de los gremios y los administradores despedidos, utilizando su elocuencia para convencerlos de que la caída del duque era solo el preludio de su propia ruina total. La marquesa caída se estaba convirtiendo en la líder de una resistencia invisible que operaba en las sombras de las tabernas y los muelles. Sebastián, en su confinamiento, recibió una visita inesperada de un viejo criado que aún le guardaba lealtad, quien le susurró al oído que Catalina no se había rendido y que estaba organizando al pueblo en su nombre. Esa noticia fue el bálsamo que sus ojos necesitaban para recuperar, aunque fuera parcialmente, la voluntad de ver más allá de su propia desgracia y empezar a planear su contraataque. Aunque no podía leer, empezó a dictar mensajes cifrados que el criado sacaba del palacio escondidos en los suministros de cocina, estableciendo un canal de comunicación precario, pero vital, con su estratega en el exilio. La alianza que comenzó en el despacho de Aranjuez se estaba forjando ahora en el yunque de la adversidad más extrema, uniendo al poder aristocrático con la fuerza del pueblo oprimido. El marqués Gaspar, sospechando que algo se tramaba, intensificó la vigilancia y ordenó la ejecución de cualquiera que fuera sorprendido con correspondencia no autorizada, sumiendo a Aranjuez en un estado de sitio de facto. La tensión era tal que el aire se sentía cargado de pólvora, y cada sombra en las esquinas del palacio parecía ocultar a un espía o a un asesino pagado, con el oro robado de los Velasco. Catalina sabía que el tiempo se agotaba. Los auditores reales estaban a punto de partir hacia Madrid con el informe final que condenaría a Sebastián a la ejecución por alta traición y a ella al destierro eterno. No había espacio para el miedo, solo para la acción precisa y letal de quien no tiene nada más que perder excepto la esperanza de un futuro compartido con el hombre que le devolvió su dignidad. Una noche, Catalina se infiltró en el palacio a través de los túneles de drenaje que solo los antiguos planos que ella había memorizado revelaban, moviéndose como un fantasma entre los muros que una vez la acogieron. El olor a salitre y a podrido era insoportable, pero su determinación era un escudo contra el asco y el frío que calaba sus huesos hasta la médula. Al llegar al despacho ducal, encontró a Gaspar durmiendo en el sillón de Sebastián, rodeado de botellas de vino caro y de los documentos que probaban su propio desfalco a la corona española. Con manos temblorosas, pero precisas, Catalina logró sustraer el diario de la primera esposa de Sebastián y las pruebas de la manipulación de las tintas, sintiendo que por fin tenía el arma definitiva para recuperar su vida. Justo cuando se disponía a salir,
Una tabla del suelo crujió bajo su peso, despertando a Gaspar, quien saltó de su asiento con una daga en la mano y los ojos inyectados en odio puro. Se inició una persecución frenética por los pasillos oscuros del palacio, donde Catalina tuvo que utilizar todo su ingenio para evadir las patrullas que acudían al grito de alarma del usurpador. Logró saltar desde una de las ventanas del primer piso hacia los arbustos del jardín, huyendo hacia el bosque, mientras las antorchas de los soldados iluminaban la noche tras ella como estrellas de mal agüero. Herida y exhausta, llegó al punto de encuentro con la resistencia, entregando los documentos a los administradores antes de caer desmayada por el esfuerzo sobrehumano de su incursión. Al despertar, Catalina se encontró rodeada de rostros preocupados pero decididos. Los documentos habían sido verificados y la prueba del fraude de Gaspar era tan contundente que no dejaba lugar a dudas. Sin embargo, el marqués ya había enviado a su propio mensajero hacia la capital con los informes falsos, y la carrera contra el tiempo se convirtió en una persecución a vida o muerte por los caminos reales de España. Catalina, a pesar de sus heridas, montó el caballo más rápido disponible y se lanzó al galope, sabiendo que si no interceptaba al correo real antes de que llegara al consejo, todo estaría perdido para siempre. El viento azotaba su rostro, pero ella solo podía pensar en la mirada perdida de Sebastián y en la promesa que se hicieron sin palabras en aquel gran salón gélido. Mientras tanto, en el palacio, Gaspar ordenó que Sebastián fuera trasladado a las mazmorras inferiores, un lugar donde la humedad y las ratas terminarían el trabajo que su enfermedad visual había comenzado. Chercé, duque, sintiendo el frío de las paredes de piedra, se mantuvo firme, recordando el perfume de Catalina y la fuerza de su voz cuando desafió su autoridad por primera vez. Sabía que su destino estaba en manos de aquella mujer que él mismo había intentado humillar, y esa ironía le producía una sonrisa amarga que desconcertaba a sus carceleros. El orgullo de los Velasco no se doblaba ante las cadenas, y Sebastián esperaba el desenlace con la serenidad de quien ha encontrado algo más valioso que su título, el amor verdadero nacido del dolor compartido. La caída parecía completa, con los protagonistas separados por muros de piedra y kilómetros de caminos peligrosos, rodeados de enemigos que no conocían la piedad ni el honor. La justicia social en Aranjuez pendía de un hilo tan delgado como un cabello, amenazada por la codicia de un hombre que estaba dispuesto a quemar el mundo con tal de reinar sobre sus cenizas. Catalina, en su carrera desesperada, sentía que sus fuerzas flaqueaban, pero cada latido de su corazón era un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, por muy profunda que sea la sombra. El drama de época llegaba a su punto de quiebre emocional, preparando el escenario para un giro que nadie en la corte de Madrid podría haber previsto jamás. En la capital, los miembros del Consejo de Castilla ya se preparaban para recibir el informe que cambiaría el mapa del poder en el sur de España, ignorando la tormenta que se dirigía hacia ellos a lomos de un caballo exhausto. El marqués de Valente ya celebraba su victoria por adelantado, imaginándose coronado como el nuevo señor absoluto de las tierras de Aranjuez y del puerto comercial más importante del reino. Pero la traición tiene un precio que Gaspar aún no había calculado, y la red de mentiras que había tejido estaba a punto de enredarse en sus propios pies de barro. La caída de los Velasco no era el final, sino el prefacio de una resurrección que sacudiría los cimientos de la aristocracia española y daría voz a quienes siempre habían sido silenciados por la riqueza. Catalina alcanzó al mensajero de Gaspar justo en las puertas de Madrid, logrando provocar un accidente que dispersó los documentos por el camino antes de que los guardias de la ciudad pudieran intervenir en la disputa. En el caos resultante,
Ella logró intercambiar los informes falsos por los verdaderos, asegurándose de que lo que llegara a manos de los auditores fuera la prueba irrefutable de la culpabilidad de Valente. Fue un movimiento de una audacia técnica y emocional sin precedentes, donde su vida estuvo a punto de terminar bajo las pezuñas de los caballos reales en varias ocasiones durante la refriega. Con el corazón en la garganta y la ropa hecha jirones, observó desde las sombras cómo los oficiales del Consejo recogían los papeles que cambiarían el curso de la historia para siempre. El bloque termina con Catalina observando las torres de la capital bajo la luz del amanecer, sabiendo que la batalla legal acababa de comenzar y que su regreso a Aranjuez sería como una triunfadora o como una mártir. La vulnerabilidad de su posición seguía siendo extrema, pero la resiliencia que había demostrado la convertía en una fuerza de la naturaleza que ningún marqués podría detener con simples muros de piedra. Sebastián, en su celda oscura, sintió un cambio en el aire, una vibración de esperanza que le indicó que su estratega había logrado lo imposible una vez más contra todo pronóstico. La caída había sido profunda, pero el ascenso prometía ser glorioso, lleno de una justicia social que restauraría no solo el honor de una familia, sino la paz de toda una comunidad. El amanecer en la capital trajo consigo un cambio de marea que nadie en el Palacio de Aranjuez pudo prever. Mientras los oficiales del Consejo de Castilla deslacraban los informes, la expresión de suficiencia del marqués Gaspar de Valente comenzó a desmoronarse como un castillo de arena golpeado por una ola implacable. Catalina, oculta tras las columnas del salón de audiencias, observaba cómo la verdad, escrita con la tinta de la justicia y la precisión de sus propios cálculos, empezaba a surtir efecto en los rostros severos de los jueces. El documento que ella había logrado infiltrar no solo exoneraba a Sebastián de Velasco de todo cargo de traición, sino que revelaba con una claridad matemática el desvío sistemático de fondos reales hacia las cuentas personales de Gaspar. El cazador se había convertido en la presa, y el tablero de poder que el marqués creía controlar con mano de hierro se fragmentaba en 1000 pedazos ante la evidencia irrefutable de su propia codicia. En las profundidades de la mazmorra, Sebastián sintió que el pesado silencio de su encierro era interrumpido por un estruendo metálico inusual. No era el paso vacilante del carcelero habitual, sino el paso firme de los guardias reales que venían a cumplir una orden directa de la corona. Al abrirse la celda, la luz de las antorchas hirió sus ojos debilitados, pero el mensaje que escuchó fue el bálsamo más dulce que jamás hubiera imaginado. Su título, sus tierras y su honor le habían sido restituidos de inmediato. Sebastián, a pesar de su debilidad física, se puso en pie con la majestad de un rey que recupera su trono, comprendiendo en ese instante que Catalina no solo había salvado su fortuna, sino que había redimido su fe en la humanidad. La moneda de cambio, que él despreció al principio, se había transformado en la arquitecta de su salvación y en el único faro de luz en su creciente oscuridad. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse en los pasillos del poder lo cambia todo entre Catalina y el duque Sebastián de Velasco. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos de toda España. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo de esta travesía épica. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo más cruel no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios, ¿crees que Sebastián merece una segunda oportunidad para demostrar que su corazón ha cambiado?
El regreso de Sebastián al despacho principal del palacio fue un momento cargado de una tensión casi eléctrica, donde cada criado y administrador se arrodillaba a su paso, temerosos de las consecuencias de su anterior pasividad. El duque, sin embargo, no buscaba venganza contra los subordinados, sino que su mente estaba fija en una sola persona que aún no aparecía por ningún lado. Fue entonces cuando las puertas se abrieron de par en par y Catalina entró con el vestido manchado de barro y los ojos encendidos con el fuego de la victoria, pero también con una vulnerabilidad que le rompió el alma al duque. Sin importar la presencia de los oficiales reales, Sebastián caminó hacia ella y por primera vez permitió que su armadura de orgullo se desintegrara por completo, tomando sus manos, heridas entre las suyas, con una ternura que dejó mudos a todos los presentes. El marqués Gaspar, al verse acorralado, intentó una última maniobra desesperada, alegando que Catalina había usado artes oscuras para falsificar los libros y que Sebastián estaba bajo un hechizo que le impedía ver la realidad. Sin embargo, su retórica ya no encontraba oídos fértiles. La precisión de las pruebas era tal que cualquier intento de desmentirlas solo hundía al marqués más profundamente en el fango de la sospecha. Fue en ese momento cuando Catalina, dando un paso adelante con una autoridad que eclipsaba a la de cualquier noble de sangre, reveló el secreto final. El diario de la primera esposa de Sebastián que Gaspar había intentado destruir. Aquel cuaderno no contenía confesiones de traición femenina, sino el registro detallado de cómo Gaspar había chantajeado a la duquesa original para obligarla a huir, utilizando a la hermana de Sebastián como rehén emocional durante años. Este descubrimiento fue el golpe de gracia para el antagonista y al mismo tiempo la curación definitiva para el corazón de Sebastián, quien comprendió que su odio hacia las mujeres había sido alimentado por una mentira magistralmente orquestada por su peor enemigo. El duque miró a Gaspar con una frialdad que helaba la sangre, pero ya no era la frialdad de la amargura, sino la de la justicia soberana que se prepara para dictar sentencia. Ordenó que el marqués fuera despojado de su espada y de sus sellos de propiedad allí mismo, frente a los ojos de los hombres que él mismo había oprimido durante su breve y despótico mandato. La caída de Gaspar fue tan estrepitosa como su ascenso había sido cruel, marcando un punto de no retorno en la estructura social de Aranjuez y abriendo la puerta a una era de reformas sin precedentes. Catalina y Sebastián se encontraron finalmente a solas en la biblioteca, el lugar donde sus mentes se habían conectado por primera vez a través de los números y las leyes. En el silencio de la estancia, Sebastián confesó que su visión se estaba recuperando milagrosamente, no por la medicina, sino porque la presencia de Catalina parecía dar sentido a los contornos del mundo que él había decidido ignorar por tanto tiempo. «Me has devuelto la vista en más de un sentido, Catalina», murmuró él, acercándose tanto que ella podía sentir el calor de su aliento y el latido acelerado de su corazón. Ella, que siempre había sido la estratega racional, sintió que sus propias defensas se desmoronaban ante la sinceridad de un hombre que finalmente se permitía ser humano frente a ella, aceptando su ayuda y su amor sin reservas. Sin embargo, el giro narrativo no terminó con la derrota de Gaspar, pues Catalina descubrió que su propio padre, el marqués de Borbón, no era la víctima inocente que ella creía, sino que había sido cómplice de Gaspar en los primeros años de la conspiración. Esta revelación la golpeó con la fuerza de un rayo, obligándola a elegir entre la lealtad a su sangre y su compromiso inquebrantable con la justicia que ahora compartía con Sebastián. El drama personal se intensificó cuando comprendió que, para salvar el ducado y restaurar la paz social,
tendría que testificar contra su propio progenitor ante el Consejo de Castilla. Fue un momento de angustia suprema, donde la heroína tuvo que transmutar su dolor filial en una fuerza ética superior, demostrando que su carácter era más fuerte que cualquier lazo de herencia o conveniencia familiar. Sebastián, al ver el dilema de Catalina, no la presionó para que actuara, sino que le ofreció su protección incondicional, incluso si ella decidía ocultar la verdad para salvar lo que quedaba de su apellido. Ya no eres una moneda de cambio, Catalina. Eres la dueña de tu propio destino, y yo solo soy el hombre que tiene el honor de caminar a tu lado, le dijo con una humildad que conmovió a la joven hasta las lágrimas. Esta muestra de apoyo absoluto fue lo que finalmente le dio a ella el valor para denunciar la participación de su padre, rompiendo definitivamente con el pasado de corrupción que había asolado a ambas familias. La justicia social empezaba por casa, y Catalina estaba dispuesta a pagar el precio de la soledad familiar para asegurar que nadie más sufriera bajo el yugo de la mentira. La reacción de la comunidad de Aranjuez ante estos eventos fue una mezcla de asombro y júbilo, al ver cómo el duque y la joven marquesa trabajaban codo a codo para desmantelar las estructuras de opresión que Gaspar había dejado. Sebastián, siguiendo el consejo de Catalina, comenzó a reinvertir los fondos recuperados en la creación de cooperativas para los trabajadores del puerto y en la mejora de las tierras agrícolas de los campesinos más pobres. El palacio, antes una fortaleza de aislamiento, se transformó en un centro de actividad donde los ciudadanos eran escuchados y sus quejas atendidas con una celeridad que nunca antes se había visto en la historia de España. El romance entre los protagonistas se convertía así en el motor de una transformación social profunda, uniendo la pasión personal con el bienestar colectivo de una forma revolucionaria. Pero Gaspar de Valente, incluso desde su deshonra, tenía un último as bajo la manga, una alianza secreta con mercenarios que no aceptaban la derrota de su pagador tan fácilmente. Mientras el pueblo celebraba la justicia recuperada, una sombra de peligro físico empezó a cernirse sobre la pareja, sugiriendo que el enfrentamiento final no se libraría en los tribunales, sino en el campo de batalla. Catalina notó movimientos extraños en los límites de la propiedad y advirtió a Sebastián, quien recuperó su vigor de guerrero para organizar la defensa del ducado contra la incursión inminente. El giro de la historia nos llevaba de la intriga política a la acción pura, donde la fuerza física de Sebastián y la astucia táctica de Catalina tendrían que fusionarse para sobrevivir a la noche más peligrosa de sus vidas. La tensión romántica alcanzó su punto de ebullición cuando, en la víspera de la batalla, Sebastián le entregó a Catalina un anillo que pertenecía a su madre, no como una promesa de matrimonio forzado, sino como un símbolo de igualdad y respeto mutuo. Si salimos de esta, quiero que seas la duquesa de Aranjuez, no por contrato, sino por elección propia, le propuso bajo la luz de la luna, sellando un pacto que iba más allá de lo legal. Catalina aceptó el anillo con una sonrisa que iluminó la penumbra de la armería, sabiendo que su vida ya no se definía por la deuda de su padre, sino por el amor que había construido con sus propias manos. La vulnerabilidad se había transformado en poder, y el miedo en una determinación que los hacía parecer invencibles ante cualquier amenaza externa. Los párrafos finales de este bloque describen la calma antes de la tormenta, con Sebastián y Catalina supervisando las barricadas del puerto mientras el sol se pone, pintando el mar de un rojo sangre que presagia el clímax inminente. La justicia social que habían empezado a construir estaba en riesgo, y ambos sabían que la victoria final requeriría un sacrificio que pondría a prueba la esencia misma de sus almas. El marqués Gaspar, ahora un hombre fuera de la ley,
Observaba desde el bosque con los ojos inyectados en una locura que solo conoce el que lo ha perdido todo. El tablero estaba listo para el confronto final, donde la unión de la aristocracia reformada y el pueblo valiente se enfrentaría a la última resistencia de la vieja y corrupta Guardia Española. La noche descendió sobre Aranjuez con una pesadez asfixiante, cargada con el olor a salitre y la inminencia de la pólvora. El marqués Gaspar, consumido por una locura que ya no conocía límites, lanzó su ataque final contra el puerto, liderando a una banda de mercenarios dispuestos a reducir a cenizas lo que no podían poseer. Las llamas comenzaron a lamer las estructuras de madera de los muelles, iluminando el cielo con un resplandor anaranjado y siniestro que despertaba a la ciudad de su letargo. Sebastián, con su visión recuperada pero aún vulnerable, montó su caballo negro y desenvainó la espada de sus antepasados, sintiendo que cada golpe de acero era un acto de redención por sus años de amargura. A su lado no había una dama en apuros, sino Catalina, quien desde la torre de vigilancia coordinaba las señales de luz para que los trabajadores del gremio flanquearan a los invasores, convirtiendo la defensa en una operación de precisión matemática. El enfrentamiento en los muelles fue una danza de caos y heroísmo, donde el estrépito de las espadas chocando se mezclaba con los gritos de justicia de un pueblo que ya no temía a sus opresores. Sebastián se abría paso entre la maleza de enemigos con una fuerza renovada, buscando desesperadamente la figura de Gaspar entre el humo y las sombras. Cada vez que el duque sentía que sus fuerzas flaqueaban, una nueva señal de Catalina, una flecha incendiaria o un grito de mando, le recordaba que no luchaba solo, sino como parte de una voluntad compartida. La estrategia de la joven marquesa era impecable. Había previsto los puntos de entrada de los mercenarios y había tendido trampas que neutralizaban su superioridad numérica. La justicia social que habían sembrado se manifestaba ahora en la lealtad de los estibadores y marineros, quienes formaban un muro humano infranqueable para proteger su futuro y el de sus señores. En medio del fragor de la batalla, Gaspar logró infiltrarse hacia la torre donde se encontraba Catalina, movido por un deseo enfermo de arrebatarle a Sebastián lo que más amaba antes de caer. Al irrumpir en la estancia superior, el marqués se encontró con una mujer que no retrocedió, sino que empuñaba una de las pistolas de señales con una firmeza que lo dejó helado. «Vuestro tiempo de sombras ha terminado, Gaspar», sentenció ella con una voz que no temblaba a pesar del peligro de muerte que la acechaba. El villano, con el rostro desfigurado por la rabia y el fracaso, se lanzó hacia ella con un puñal, pero Catalina esquivó el golpe con una agilidad nacida de la necesidad de supervivencia. El duelo en la torre era el microcosmos de la lucha entre el pasado corrupto y el futuro de esperanza que ellos representaban. Una batalla donde la inteligencia se enfrentaba a la fuerza bruta descontrolada. Sebastián, presintiendo el peligro que corría su amada, abandonó la línea de frente y galopó hacia la torre, ignorando las heridas que comenzaban a teñir su camisa de carmesí. Subió las escaleras de piedra de dos en dos, con el corazón martilleando contra sus costillas y el nombre de Catalina como un mantra en sus labios. Al llegar a la cima, vio a Gaspar sujetando a Catalina por el cuello cerca del borde del balcón, amenazando con lanzarla al vacío si el duque daba un paso más. La escena era un cuadro de tensión absoluta, con el fuego del puerto reflejado en los ojos de los tres protagonistas, marcando el punto álgido de una narrativa que había comenzado con un contrato frío y terminaba en un sacrificio ardiente. Sebastián bajó su espada, sabiendo que un movimiento en falso significaría perder la luz que finalmente le había devuelto la vida. La batalla está en su punto más alto y el destino de Aranjuez
pende de un hilo de seda. Catalina y Sebastián luchan codo a codo contra la sombra de Gaspar, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá sobre la locura del marqués. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica entre el amor y la traición, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal ahora mismo, porque historias como esta, donde el valor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana para tocar tu alma. ¿Quién crees que saldrá victorioso finalmente? ¿La astucia inquebrantable de Catalina o la crueldad desesperada del marqués Gaspar? Catalina, a pesar de la presión en su garganta, logró clavar sus dedos en una antigua herida de Gaspar, obligándolo a soltarla por un segundo, el tiempo suficiente para que Sebastián se lanzara sobre él como un león herido. El choque de los dos hombres fue brutal, una lucha cuerpo a cuerpo que los llevó al límite de sus capacidades físicas en un espacio reducido y peligroso. Sebastián luchaba con la fuerza de 10 hombres, impulsado por el amor y la necesidad de proteger el mundo que Catalina le había enseñado a ver. Gaspar, debilitado por sus propios crímenes y por la falta de un propósito noble, empezó a ceder terreno ante el empuje implacable del duque. Finalmente, con un movimiento maestro, Sebastián logró desarmar al usurpador y sujetarlo contra la barandilla, mientras los guardias reales, que finalmente habían recuperado el control del puerto, entraban en la torre para arrestar al traidor. El silencio que siguió a la captura de Gaspar fue ensordecedor, roto solo por el crepitar de los restos del incendio y el sonido de la respiración entrecortada de los amantes. Sebastián se volvió hacia Catalina y la envolvió en un abrazo desesperado, ocultando su rostro en su cabello mientras las lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. Habían vencido no solo a un enemigo externo, sino a sus propios miedos y prejuicios, demostrando que la unión de dos almas heridas podía restaurar la justicia en un mundo que parecía destinado a la oscuridad. Catalina, apoyada en el pecho de su duque, observó cómo el sol empezaba a asomar por el horizonte, anunciando el fin de la noche más larga de sus vidas. El clímax emocional se resolvía en una promesa de paz, dejando atrás las cenizas de la traición para construir un legado basado en la verdad y el respeto mutuo. La victoria en el puerto se consolidó cuando el pueblo, liderado por los administradores leales, extinguió los últimos focos del incendio y comenzó a limpiar los escombros con un entusiasmo que nacía de la libertad recuperada. Gaspar fue conducido encadenado hacia la capital, donde le esperaba un juicio por alta traición y la confiscación definitiva de todos sus bienes en favor de las víctimas de su tiranía. El duque Sebastián, erguido frente a sus vasallos, declaró que el puerto de Aranjuez ya no pertenecería a un solo hombre, sino que sería gestionado como un bien común bajo la supervisión de Catalina. Este gesto de justicia social selló el vínculo entre la aristocracia y el pueblo, creando un precedente que resonaría en toda España como un ejemplo de reforma y humanidad. El bloque termina con la imagen de los protagonistas observando el nuevo día desde el balcón de la torre, unidos por un destino que ya no era una carga, sino una elección. La paz que siguió a la tormenta en Aranjuez no fue solo un cese de hostilidades, sino un renacimiento que transformó cada rincón del ducado bajo la mirada atenta de sus nuevos guías. Los campos, antes marchitos por el descuido de una administración basada en el miedo, comenzaron a florecer con una vitalidad renovada, reflejando el estado de gracia de sus señores. Sebastián de Velasco, despojado finalmente de su máscara de frialdad, se convirtió en un líder cuya autoridad no emanaba de la imposición, sino de la gratitud de un pueblo que lo vio sangrar por ellos. Catalina, por su parte, asumió su papel
con una dignidad que silenció para siempre las lenguas viperinas de la corte. Su mente matemática ahora se dedicaba a construir escuelas y hospitales, asegurando que la justicia social no fuera un evento pasajero, sino el cimiento de un futuro duradero. El palacio, que una vez fue una tumba de recuerdos amargos, se llenó de luz y del bullicio de una vida que celebraba la redención en cada gesto compartido. Un año después del enfrentamiento final, se celebró una ceremonia en el corazón del puerto rehabilitado, donde Sebastián y Catalina oficializaron su unión ante los ojos de Dios y de su comunidad. No fue una boda de conveniencia ni un contrato de deudas heredadas, sino la culminación de un viaje donde dos almas se reconocieron en la vulnerabilidad y se fortalecieron en la lucha. El duque, con la vista plenamente recuperada gracias a los cuidados y la serenidad que Catalina le brindó, miraba a su esposa con una adoración que recordaba a los antiguos poemas de caballería. Ella lucía un vestido de seda blanca con bordados que representaban la flor de azahar, símbolo de un nuevo comienzo y de una pureza de intención que había sobrevivido al lodo de la traición. La jerarquía social de la época se rindió ante la evidencia de un amor que había sido capaz de reformar no solo un corazón, sino el destino de toda una región económica. La derrota del marqués Gaspar de Valente fue total y absoluta. Su nombre quedó borrado de los registros de honor y sus tierras fueron redistribuidas entre las familias que él mismo había intentado arruinar. La justicia de la reina fue severa, pero fue la justicia de Catalina la que realmente sanó las heridas del ducado al implementar leyes de comercio justo que protegían al trabajador frente a la avaricia de los poderosos. Sebastián, actuando como el brazo ejecutor de esta visión, demostró que el verdadero poder de un noble reside en su capacidad para ser el primer servidor de su gente. Juntos crearon una fundación para los huérfanos de las guerras comerciales, asegurando que ningún niño de Aranjuez tuviera que enfrentar el hambre o la falta de educación. El legado de los Velasco Borbón se estaba escribiendo con letras de oro en los anales de la historia española, como un faro de esperanza en tiempos de cambio. En los salones del palacio, el cuadro de la primera esposa de Sebastián fue reemplazado por un mural que celebraba la resistencia del pueblo de Aranjuez, un recordatorio constante de que la lealtad se gana con el ejemplo. Sebastián ya no temía al pasado ni a las sombras que una vez lo acecharon en la soledad de su estudio, pues Catalina era la guardiana de su paz y la estratega de sus sueños. Cada noche, antes de retirarse, caminaban por los jardines ahora, iluminados por faroles de gas, una innovación que Catalina había traído para asegurar que la oscuridad nunca volviera a reclamar sus dominios. La comunicación entre ellos era fluida y profunda, basada en una confianza que había sido probada en el fuego y que ya no conocía secretos ni dobleces. El hombre de piedra se había convertido en un hombre de fe y la mujer de números en una mujer de alma infinita. La relación con el padre de Catalina, aunque marcada por la amargura del juicio inicial, encontró un camino hacia la redención, cuando el anciano marqués, desde su exilio, envió una carta pidiendo perdón y reconociendo la superioridad moral de su hija. Catalina aceptó el gesto con una compasión que no olvidaba la justicia, permitiendo que su padre regresara a una pequeña propiedad bajo estricta supervisión, demostrando que el perdón es el atributo más alto de los fuertes. Este acto de clemencia consolidó la imagen de Catalina como una líder justa y humana, capaz de distinguir entre la debilidad del carácter y la maldad intrínseca. El ducado respiraba una atmósfera de reconciliación que permeaba todas las clases sociales, desde los nobles de la capital hasta los pescadores más humildes del puerto. La paz era real, palpable
y por primera vez en generaciones parecía estar destinada a permanecer entre aquellos muros de granito y mar. Si has acompañado la historia de Catalina y del duque Sebastián de Velasco hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo de estas crónicas que tanto nos apasionan. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres valientes que reescriben su destino con inteligencia y hombres nobles que aprenden que el verdadero honor está en la humildad y el servicio. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón y cada giro de la justicia, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde el amor siempre encuentra su camino triunfal. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances llenos de amor, drama y emoción profunda. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La escena final nos sitúa en el balcón principal de la fortaleza, donde Sebastián y Catalina observan la llegada de un nuevo barco mercante que porta los colores de su alianza comercial. El duque rodea la cintura de su esposa con un brazo protector, mientras ella apoya la cabeza en su hombro, ambos contemplando el horizonte con la serenidad de quienes han conquistado su propia libertad. Ya no hay contratos que los aten, ni deudas que los opriman, solo la promesa de un futuro donde el amor y la justicia caminan de la mano por los senderos de Aranjuez. El viento del mar trae consigo el aroma de la esperanza y el murmullo de un pueblo que los aclama, reconociendo en ellos no solo a sus señores, sino a sus salvadores. La historia de la moneda de cambio que se convirtió en corona llegaba a su fin, dejando un rastro de luz que ni el tiempo ni el olvido podrían borrar. El sol se ponía finalmente sobre las aguas del puerto, tiñendo el mundo de un dorado eterno que simbolizaba la victoria del espíritu humano sobre la oscuridad de la traición y la codicia. Catalina cerró los ojos por un instante, agradeciendo al destino por las pruebas que la hicieron fuerte y por el hombre que tuvo la valentía de cambiar su odio por amor. Sebastián le besó la frente, un gesto cargado de una devoción silenciosa que valía más que 1000 títulos de nobleza o cofres llenos de oro. En ese abrazo, el pasado quedaba definitivamente enterrado, y el presente se abría como un libro en blanco, listo para ser llenado con la felicidad que tanto les costó alcanzar. Aranjuez ya no era un lugar de sombras, sino el escenario de un romance de época que se contaría durante siglos como la leyenda del duque y la estratega.